Bienvenidos a nuestro podcast Criando con Empatía. En el episodio de hoy abordaremos cómo poder ser padres resilientes para nuestros hijos. Exploraremos la resiliencia, la definición de la misma y las características que como padres debemos tener en la crianza para generar en nuestros hijos resiliencia. También hablaremos sobre herramientas y tips para que en el día a día ustedes puedan generar esta habilidad en sus hijos. Para entender la resiliencia, debemos primero comprender qué significa. Esa capacidad de poder adaptarnos, afrontar las situaciones inesperadas que se pueden presentar en nuestra vida cotidiana. Bueno, para eso creo que es importante entender qué es la resiliencia primero, ¿verdad? Y la vamos a entender desde el punto de vista familiar. Generalmente todo sistema familiar va a pasar a lo largo de su vida por ciertas circunstancias adversas o momentos de estrés crónico. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos para tolerar esos momentos y también adaptarnos a nuevas situaciones y poderlos superar. Hay algunas características de la resiliencia, como por ejemplo la autorregulación emocional y la flexibilidad. Las personas resilientes pues van a tener estas características. Quiero aclarar además que la resiliencia no es algo con lo que nacemos. Está constituido por un conjunto de conductas, sistema de creencias, acciones que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Por eso hemos puesto este nombre, cómo ser padres empáticos, porque sí es algo que podemos enseñar a través de distintas estrategias que más adelante vamos a comentar aquí con mis compañeras. Entonces voy a referirme a la primera, que sería la autorregulación y la flexibilidad. Aquí vamos a volver a retomar el tema que ya hemos mencionado en otros episodios, y no es por ser repetitivo, sino realmente porque esto es muy importante. El primero tomar una pausa y distanciarte un poco del problema, respirar para luego poder abordar esa situación difícil, adversa o de estrés crónico por la que estás pasando. Además, quisiera decir que la resiliencia no es algo extraordinario, es algo que realmente los padres siempre tienen. Siempre estamos ejercitando esa resiliencia. A veces las personas creen que la resiliencia solo es algo que tienen las personas que han vivido situaciones de adversidad extrema, como sobrevivir una guerra, un secuestro, y no es así. Día a día nosotros somos resilientes y creo que la paternidad está llena de resiliencia, realmente. ¿Qué dices tú, Zulí? Considero que también deberíamos ver la resiliencia desde un poquito más desde lo biológico. Si lo vemos desde lo biológico, podríamos mencionar que esta resiliencia está muy asociada al funcionamiento de la corteza prefrontal. Una corteza prefrontal que trabaja de una manera más asociada a las otras áreas distales, especialmente una cercana que tenemos la amígdala, la tan nombrada amígdala, nos ayuda a ser más resilientes. ¿Por qué? Porque una mayor comunicación hace que de manera constante, como lo mencionó Sandra, de manera constante podamos regular nuestro estado emocional. En cambio, si tenemos una amígdala que quizás está bastante alterada, no podemos identificar el verdadero peligro. Quizás situaciones muy pequeñas las vamos a identificar como si fuese un superdinosaurio en peligro, cuando realmente para la mayoría es algo pequeño tal cual. Quien también va a funcionar mucho en esta resiliencia es el hipocampo. ¿Por qué el hipocampo? Porque está también relacionada a la memoria. Nosotros traemos información de situaciones que nos han ocurrido anteriormente. Por eso también forma parte. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes áreas, además de los neurotransmisores, claro que sí, que están asociadas en este momento rápido del aprendizaje y también de el uso de esta característica, que es una habilidad que nosotros, como lo dijo mi compañera, lo vamos desarrollando. Y es por eso en este capítulo hemos decidido entablar cómo ser padres resilientes navegando los desafíos de hoy. Y bueno, ¿cómo navegamos los desafíos de hoy dentro de la crianza? La resiliencia es una palabra que es muy bonita, pero que es muy difícil de manejarla dentro de la crianza. Les voy a poner un ejemplo que se me vino ahorita a la cabeza.
Recuerdo que cuando fui a la entrega de un diagnóstico de la terapeuta de lenguaje de Dante, estaba, como decía Sandra, uno tiene que estar como muy fijado y poder ver todos estos procesos. Y algo que se me viene a la cabeza en ese momento es que yo decía, el trastorno del espectro autista, al ser un trastorno del neurodesarrollo, obviamente, pues tiene demasiadas cosas. Entonces recuerdo que leí el informe y automáticamente me puse me deprimí. A pesar de que soy psicóloga y obviamente entiendo que la resiliencia de lo negativo tienes que ver lo positivo, no siempre es fácil para nosotros porque constantemente estamos como, tengo que ser resiliente, tengo que verlo de manera positiva, pero no siempre lo vamos a ver de manera positiva. Entonces, obviamente entré a la sesión, recibí la retroalimentación y una de las cosas que tuve que volver a reestructurar en mí fue como, ok, es algo que no puedo cambiar, pero sin embargo puedo verlo desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva de que a lo mejor los procesos terapéuticos van a ayudar y algo que me sirve muchísimo a mí es, en mi caso, y que siempre se lo digo a las mamás, es nuestros hijos van a llegar hasta donde tengan que llegar y está bien, no tiene nada de malo. No pongas las expectativas que tú tienes desde lo que es la normalidad a lo que es el desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente la resiliencia es navegarla, porque la estamos navegando todos los días, pero es súper importante también cómo la veo yo y cómo no dejo que influye en mí. Justo yo vi ahí, quería resaltar lo que tú dijiste, ¿no? Lo que yo mencionaba, ¿no? Primero necesitas esa primera parte de dejarte llevar por tus emociones, no evitarlas, sino sentirlas, y luego viene ese cambio de perspectiva. No es que el cambio de perspectiva nos va a venir de inmediato. Me dieron este diagnóstico y yo ya voy a ver lo positivo. Eso no es tan real, no es así como pasa, no es como es así la resiliencia. Eso sería como un positivismo tóxico que no hay que confundirlo. Es darte ese espacio para sentir, confundirte, frustrarte y ir a un proceso de aceptación y cambiar la perspectiva. Y justo esto, una perspectiva realista, que también es el segundo punto que queríamos hablar de la resiliencia. La segunda característica, además de la flexibilidad, que es muy importante en todos los procesos, yo diría. Y la más difícil, creo, para los papás. Sí, por lo que tú mencionabas, las expectativas. Exacto. Sufrimos mucho por las expectativas. De verdad es que yo en mi consulta tengo lleno mucho, sobre todo con adolescentes y jóvenes, que sufren mucho y tienen una creencia de insuficiencia constante, porque a veces nosotros los padres tenemos esa expectativa y sufrimos nosotros porque nuestros hijos no cumplen esa expectativa. Entonces, ahí es donde viene también esta resiliencia que implica cambiar de perspectiva, aceptar que tu hijo no vino a complacerte a la vida, vino a ser, pues, quien sea que es, ¿no? Y yendo a la otra característica que era no dejarnos llevar por el catastrofismo, sino tener una mirada moderada y racional de lo malo. Algo que genera mucha angustia hoy por hoy en los padres y que transmitimos sin darnos cuenta a los niños es ver todo como peligroso o como una amenaza. Y no es negar el peligro, decir, no, no me va a pasar nada. No, no, porque eso también sería ponernos en riesgo. Pero sí tener una visión moderada de lo malo. No es terrible todo lo que pasa y sobre todo siempre transmitir que es posible, aunque esto sea un poco malo, desagradable, frustrante, doloroso incluso, que va a pasar, que vamos a pasar por un proceso y que luego se va a superar. O sea, que es posible superarlo o aceptarlo y que eso nos puede llevar a sentirnos un poco mejor. Creo que un gran ejemplo para poder clarificar esto que estamos hablando de la resiliencia es pensar en cómo vivimos de manera inicial la pandemia. Cuando nosotros hablamos de la resiliencia como esa capacidad para adaptarse, para resistir y para recuperarnos, podemos decir, wow, qué concepto, pero creo que la información de nos llegó el COVID-19, nos resistimos y cada familia puso de manifiesto ese resistirse a esa información que estaba recibiendo de alguna manera. Entonces, si esto lo llevamos a otros sucesos de la vida, como tú refieres, yo, va a recibir un diagnóstico, el que esté presente, eso de me resisto a lo que me están diciendo, de alguna manera también tiene un componente muy biológico, porque el ser humano siempre busca estar bien. Entonces, si yo me estoy informando de que algo que pareciera que me va a hacer estar mal, entonces yo tengo que resistirme a eso. Pero
como bien lo decía Yoba, cuando ya pasé esa primera etapa y entiendo que eso no va a cambiar, ¿cuántas semanas nos tocó en aquella experiencia del COVID decir, ok, el COVID no se va a ir? ¿Cómo aprendemos a vivir con esto sin ponernos en peligros? Ahí viene esa precisa parte que creo que es la más hermosa de poder recuperarnos y es la que nos lleva a construir la capacidad de ser resilientes. Porque en ese momento en donde yo acepto que eso no lo puedo cambiar, sino que tengo que aprender a vivir con ello, es precisamente en donde voy descubriendo qué es lo que tengo a mi alcance y a mi alrededor para poder empezar a hacer con eso. Viéndolo también desde la neurodivergencia, me recordé de una de las familias de mis chiquis y me pareció muy llamativo también cómo una mamá al principio, los primeros años de la escolarización de su niña, tenía ansiedad. En serio, llegaba a tener crisis de pánico cuando iba a iniciar las clases o cuando estaba en el primer periodo de las clases. ¿Por qué? Por la falta de adaptaciones curriculares y porque no aceptaban hacerlas, etcétera, ¿no? Todo el rollo. Pero ella en serio llegaba a tener una sintomatología alta, ¿verdad? Pero al pasar los años y ella, tal cual como se lo ha mencionado, y ella aceptar de que esto había que transitarlo, que debía vivirlo y que debía vivirlo cada año porque era la única forma de verdad de enfrentar que ella era la única persona que podía defender de cierta manera a su hija y los derechos de su hija. Entonces, de esta manera, ella en la actualidad, que me parece increíble, hace 2 años atrás, ella se ha convertido en esta persona que antes de iniciar, ok, entonces ya está solicitando la reunión que vamos a tener todo el equipo, que son los dos papás, más nosotras las profesionales que estamos con esta familia, con la escuela. Y así también se está monitorizando de manera constante. Y el primer reporte que ella tiene, y ella revisa que su hija no está recibiendo la información que debe de recibir, ella ya está muy empoderada en hablar con la institución educativa y solicitar el por qué esto no se está realizando. Entonces, sí fue muy importante todo un transitar y esta aceptación, ¿no? Cuando ella vio que esta situación no iba a cambiar, cuando ella vio que ella era la responsable de hacerlo, la historia también se modificó. Entonces ahí también se podría ver cómo estos pasitos, poco a poco, nosotros vamos llegando a esta resiliencia. No es fácil, como lo dijimos, No, porque quizás la parte más difícil es transitar y llegar a la aceptación. Y luego de esta aceptación lograr flexibilizar y decir, bueno, ahora qué otras soluciones puedo aplicar que no he aplicado antes, que no me han llevado el resultado que yo esperaba o que yo tanto anhelaba. Bueno, en ese tema de la resiliencia, realmente continuando con todo lo que han dicho mis compañeras, algo que es súper importante y que viene en este momento a mi cabeza, como muchas madres en consulta me han manifestado cuando conversamos, porque somos como una comunidad, al final vivimos y transitamos muchas cosas parecidas, es lo que decía Sandrita, Zulín y lo que también decía Caro, de poder aceptar lo que podemos llevar. Ya, porque a veces como mamás de niños con neurodivergencia, aunque sabemos que no podemos hacer más, siempre queremos hacer más y podemos frustrarnos cuando a veces no logramos las cosas que queremos que nuestros hijos hagan. Y pienso que esa es la mayor mochila que debemos de soltar, porque nosotros podemos manejar muchos elementos de la vida, pero no podemos todo. Y lo que tiene que venir, y lo que no se da no es porque no hemos trabajado para eso, sino que es un proceso que debe de darse. Entonces, eso es súper importante porque siento que aunque sabemos que tenemos un límite, también a veces, y viene el tema de nuestra percepción, es como frente a esta situación no podemos tener un límite, pero tener un límite no es malo. Y cuando hablamos ahí en eso de esta percepción, yo creo que la pregunta que nos direccionaba este episodio de cómo ser padres resilientes, se enseña a ser resiliente a los niños desde las situaciones más pequeñas y más cotidianas de la vida diaria. Porque allí en donde podemos salir o tenemos el plan de salir a tomar un helado y de pronto viene el aguacero o de pronto llegamos a la heladería y la heladería está cerrada o de pronto el sabor que es tu preferido se acabó. Entonces podemos tener una respuesta que primero le dé al niño calma,
como ya lo mencionaron dentro de estas características, que le dé seguridad, la seguridad de poder confiar en que hoy no fue, pero posiblemente la próxima vez que vengamos sí va a haber. Esa seguridad permite que se construya eso de lo que hablaba Sandrita, que es la flexibilidad, porque esa flexibilidad es poder a ese plan estructurado que teníamos irle haciendo como agujeritos. Entonces, hoy este plan le hacemos un agujerito porque fue diferente, pero ese agujerito que hizo que cambiara es lo que nos permite ir construyendo en ese niño esa percepción de la que hablaba Yoba, de poder decir, puedo cambiar, aun cuando lo tenía planificado o lo había pensado de una manera diferente. Entonces, son pequeñas cositas que no tienen que ver con un gran plan o un gran estudio, wow, qué complicado, sino en el día a día. Tener claro que tú como papá tienes el control que te permite darle a tu hijo calma, seguridad y esa confianza de que podemos tener un futuro mejor. Así es. Y algo muy importante que tú mencionabas, Joana, era el respecto del tema de la comunidad. Una de las características de los padres resilientes, hay muchos estudios que hablan de esto, es el tema de las redes de apoyo. Los padres que son resilientes pueden serlo también porque no se lo cargan todo, sino que tienen distintas redes de apoyo, familiares, profesionales también, porque los profesionales somos esa red de apoyo para los padres, porque a veces somos los únicos que podemos entender esa realidad, porque la verdad es que se hace mucho intento por sensibilizar a la comunidad, pero realmente muchos no están sensibilizados. Como alguna vez escuché a una educadora decir, todos estamos tranquilos mientras a ti te toca el niño Regular. neurotípico, regular, y cuando te toca el que no es, entonces ahí recién vienes a entender cómo es un poco esta situación. Y yo diría que yo no tengo hijos, no todos saben eso. Y a veces alguna vez alguien me dijo, Sandra, ¿por qué tú estás ahí si no tienes hijos? Y yo, porque ese estereotipo que solo las personas que tienen hijos pueden educar sobre esto, no es así. Pero yo les puedo decir que como terapeuta yo también he compartido mucho esa frustración con los padres. Y hay momentos en que tú como terapeuta y los padres y la familia están haciendo todo. Estamos haciendo todo por ayudar a ese niño, a ese adolescente, con terapia, sin terapia, también a nivel familiar, y de pronto como que hay un estancamiento en esa curva de crecimiento. Y ese es el momento más difícil, porque es como que empiezas a decir, nada está funcionando, no está funcionando. Y ahí es cuando tiene que surgir esa resiliencia en nosotros como profesionales también, para nosotros tampoco no transmitir esa desesperación a los padres, sino ser también esa calma y reconociendo que también nos frustramos, porque ese modelo de que el terapeuta es perfecto, que todo el tiempo maneja las cosas bien, nos aleja de lo humano. Y lo que yo puedo decir desde mi experiencia profesional es que mientras más humano y empático eres, pues más cercano te siente la familia y más abierto se siente también a decirte lo que le gusta, lo que no le gusta y también su frustración porque va a notar que tú no lo vas a juzgar, sino que compartes esto y al final es un compartir y es muy importante no aislarse. Muchas familias nos aislamos cuando tenemos un problema porque nos da vergüenza, porque sí, a veces los demás no nos entienden, a veces los demás nos hacen comentarios a veces no tan buenos, no porque quieran dañarte, sino son con las mejores intenciones, pero a veces pueden ser invalidantes, pero a pesar de esto, ir buscando siempre más redes de apoyo, comunidades digitales, comunidades de profesionales. La otra vez Giovanna vi que hizo un conversatorio en como una red de padres. Esos espacios son importantes que se creen y son importantes que participemos y que motivemos siempre a participar. Algo que me parece importante de lo que acabas de decir, y sé que Carito va a decir algo, pero se me va la idea un poquito, es que, por ejemplo, siento que también esto viene mucho de la actitud que nosotros le pongamos. Por ejemplo, el fin de semana estábamos en un centro comercial y obviamente algo que es muy fácil para cualquier familia, para mí no es tan fácil, es cuando Dante quiere ir al baño, porque Dante está en 11 años, pero no lo puedo mandar solo al baño de varones. Aunque yo pueda estar afuera, yo no sé cómo va él, aunque se lo ha entrenado en esto, no sé cómo va a estar solito ahí. Entonces, a veces para mí es como que vamos al baño de mujeres, pero a veces hay gente que me queda viendo. Entonces es como que, ok, tengo que ir adelante, por más de que la gente me esté mirando, porque mi hijo todavía no puede ir solo al baño. Entonces, eso es comunidad. O sea, a veces no necesitas saber por qué esa mamá está en el baño con su hijo grande, sino, ok, probablemente
hay algo, ¿no? Y pienso que ahí viene esta parte de la educación, ¿no? Sí nos hace muchísima falta. Justamente a mí me pasó una vez que estábamos haciendo fila en el baño con Dante y yo me quedé como, y me quedó este pensamiento y vino una señora adulta, mayor, yo estaba en el baño que era de necesidades educativas y ella me quitó, me dijo, váyase para allá porque me toca a mí. Entonces yo dije, y le pregunté a una amiga que es de turismo, o sea, y le dije, ¿qué hacía en ese caso? Porque mi hijo tiene una condición y la señora también tiene una condición. Y me dijo, pero es que tú tenías que seguir. Entonces hace falta mucho eso, pero la resiliencia también viene mucho, ok, ¿qué es lo que me va a afectar? ¿Qué es lo que no me va a afectar? ¿Y cómo voy a actuar aunque todo el mundo me esté viendo? Y en esa red de apoyo de la que hablaba Sandra, creo que la enseñanza para los hijos, pensándolo como madre, es también poder mostrarles a los chicos cuando tú no puedes. O sea, enseñar con el ejemplo es, creo que la primera práctica que los padres debemos tener. Entonces ahí, cuando yo puedo estar viviendo una situación muy difícil, ya sea con relación a ellos como hijos desde mi maternidad o ya sea desde mi ámbito laboral o desde mi ámbito con relación a las familias de origen, etcétera. Pero mis hijos pueden escuchar de mi parte el decir, es una situación difícil, no sé qué hacer, sé que tengo que buscar ayuda y estoy pensando en quién me puede ayudar. El colocarnos en esa posición que puede verse como vulnerable o puede verse como debilidad desde otro ámbito, si así quiere ser leído, también es una manera de enseñarle resiliencia a nuestros hijos. Porque si yo como adulto, que soy el que se supone, entre comillas, tengo el control de las situaciones en un momento difícil, muestro esa vulnerabilidad y le enseño a mis hijos que yo para seguir adelante, para poder salir de esta situación, necesito sumar a otras personas, entonces también les estoy abriendo la puerta a ellos que cuando tengan una situación difícil, no solo vengan a mí, sino que busquen a la red de apoyo más cercana que puedan tener, porque en esas situaciones, como lo cuenta yo, tal vez en otro círculo, en otra situación, ella no está para acompañar a su hijo al baño. Pero si ella ha enseñado esto, Dante va a saber en qué persona puede sostenerse para tener este acompañamiento necesario en algo propio de la vida cotidiana. Es necesario también, yo creo que tener súper en cuenta de que esta red de apoyo, ir como cortando bastante la idea cultural que tenemos de autosuficiencia, ¿no? Que es bastante repetitiva. Y no todo lo podemos solos, tal cual como lo estaba mencionando Caro. No todo podemos solos, necesitamos muchas veces solicitar estas ayudas que nos cuesta tanto aceptar que necesitamos una ayuda, ¿verdad? Esta parte autocompasiva de que no siempre lo vamos a poder. Y creo que algo importante en esto de la resiliencia en cuanto a la crianza, y obviamente no solamente como mamás, sino como mujeres, es darnos un tiempo para nosotras también y ser empáticas contigo mismo y buscar esos espacios donde tú puedas ser tú misma. Y creo que ese es el mayor regalo que nos podemos dar, porque es uno de los pocos regalos que nos damos porque siempre estamos al servicio de los demás. No solamente como madres, también como terapeutas nos puede pasar. Así es. Y en esto de cuando uno lee autobiografías en donde personajes han vivido situaciones impactantes que tú dices, wow, ¿cómo pudieron tener la resiliencia para poder adaptarse, resistir y sobrellevar, salir de alguna manera, podríamos decir, hasta victoriosos de aquello que vivieron? Siempre hay este componente de sostenimiento en un área espiritual, más allá de entrar en una en religión o credo específico, pero tener esto que tiene que ver con el autocuidado de yo pido ese apoyo y ese acompañamiento espiritual en lo que yo confío, porque parte de la resiliencia también es esa creencia, como lo dije en un principio, de confiar en tener un futuro mejor. Y cuando se tiene este componente fe, eso se genera con muchísima mayor, no sé si facilidad, pero se genera de mejor manera que cuando no se lo tiene. Motivación. Podría ser, sí. Y yo quería decir algo que es importante respecto a lo que mencionaste tú sobre la autosuficiencia. Yo creo que debemos
cada vez ejercer una paternidad que nos aleje más de ese sentido de autoeficiencia y reemplazándolo más por la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Creer que tú vas a ser capaz de llevar adelante cualquier desafío que tenemos ahora con la crianza de tus hijos. Y tiene que ver también con ese componente espiritual de fe, de decir, bueno, no sé cómo lo voy a resolver, pero poco a poco lo iré resolviendo. Y ese modelamiento de esa conducta es lo que es la forma de enseñarle a tus hijos a ser resilientes. No hay forma en que enseñes resiliencia si tú no la muestras primero. Y lo primero que tenemos que mostrar es esa vulnerabilidad. Yo siempre le digo a los padres que acompaño que ellos siempre no quieren que sus hijos los vean llorar, quieren que todo el tiempo los vean felices. Y eso es algo que de hecho ha generado un trastorno. Por ejemplo, es una de las condiciones que genera el trastorno límite. Tú tienes que mostrarte, no quiero que se tome a rajatabla lo que acaba de decir, por si acaso. Tienes que mostrarte vulnerable. Si tu hijo te ve llorando, tienes que normalizar eso y decirle, bueno, estoy llorando porque estoy frustrada o porque perdí algo. Y esto es normal porque llorar es la mejor forma de canalizar el dolor. Por eso están hechas nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas, más de humectar nuestros ojos, también fluyen sin que tú las puedas controlar cuando tienes un dolor físico o emocional. Y es la forma más sana de canalizar el dolor. Cuando nos aguantamos eso, buscamos escapes que a veces no son tan saludables o también somatizamos. Entonces, tienes que mostrarte vulnerable y si tu hijo te ve llorar, decirle, sí, estoy llorando porque esto es normal, porque soy vulnerable y sé que voy a salir de esto, pero antes de salir de esto necesito mi tiempo para descargar y para sentirme mal un momento y sé que soy capaz de tolerarlo y que los hijos no vean el llorar o el pasar por un momento doloroso como algo terrible que tengo que evitar a toda costa, porque entonces ahí es cuando yo me siento mal y para evitar este dolor voy y como de más, voy y compro de más, voy y consumo sustancias, fumo, tomo, o lo tapo con una conducta sexual quizás exacerbada, o lo quiero tapar con personas con las que también dependo. Entonces, no, hay que mostrarlo y siempre mostrarte que aunque esto es doloroso, uno lo puede tolerar. Esa es la resiliencia, decirle a tu hijo, vas a tener momentos difíciles. Yo como papá tengo momentos difíciles, pero soy capaz de tolerarlo. Que esté llorando no es terrible. Y también tú cuando tu hijo llora, sé que es doloroso, pero no lo veas como algo terrible. Tienes que, porque nosotros es como que, ya, tienes que ser un niño feliz. No llores, tienes todo, tienes esto, tienes el A otro. veces también podría ser la pregunta, ¿qué pasó? Ajá, Cuando no es una y catástrofe. eso iba a acotar a lo que dice Sandra, que es verdad que nosotras como psicóloga también promulgamos mucho lo de la inteligencia emocional, de acompañar con palabras aquello que puede estar sintiendo. Pero hay ocasiones en que este acompañamiento de palabras también se ha vuelto de alguna manera como una demanda inmediata que se supone ahora los niños o los chicos adolescentes deberían expresar siempre con claridad lo que les pasa. Entonces, cuando estamos en una época en que sí, se está enseñando, se está divulgando inteligencia emocional, pero esto es muy como reciente, entonces no todos los chicos han aprendido, han recibido el acompañamiento, no todos los padres también han criado bajo esa línea. Entonces, si un chico o si un padre está llorando y no encuentra por allí con claridad, si llora por enojo, por frustración, por desagrado, por X emoción, o sea, es muy válido poder decir, no sé por qué lloro, pero me siento mal. Eso nos muestra que sí, este chico necesita recibir todo ese acompañamiento de que en un futuro pues genere y aprenda más sobre inteligencia emocional. Pero en ese momento, alto, papás, porque lo que esa persona necesita es desahogar. Y si está diciendo que no sabe por qué está desahogando, también es válido. Pero no es el momento oportuno para que tú como padre empieces en ese cuestionamiento de, pero dime qué te pasa, pero dime esto, pero dime aquello, pero dime aquí. A veces los chicos necesitan de nosotros como padres respuestas emocionales. Y esas respuestas emocionales tienen que ver con acoger, con consolar, con acompañar más que respuestas racionales de dime qué te pasa para yo decirte qué hacer. Alto, eso puede venir después en un tercer o cuarto punto. Ahorita ese chico solo necesita que tú como padre te muestres resiliente ante él, acompañándolo y dándole esa cuota o ese pequeño empuje de decirle, está bien, tienes
es un buen momento, tienes todo el derecho de desahogar, de sentirte mal para eso que hablamos al inicio, que es poder recuperarse, porque tal vez lo que está sintiendo ahí es resistiéndose a lo que está viviendo, pero va a venir esa recuperación de la que te estamos hablando, que es parte de ser resilientes. Y básicamente eso le pasa mucho a los papás con los niños, eso lo vemos mucho en terapia, que casualmente una de las mamás me decía, no, es que mira, se puso en esta situación y yo no sé qué hacer. Y yo le decía, a ver, sabemos que hay una situación, estamos haciendo un proceso, simplemente tienes que acompañarlo, yo siempre le digo a los papás, ¿no? Porque en el autismo obviamente la inflexibilidad es muy difícil para nosotros, es decir, contrólate, no es que no lo decimos, pero no va a pasar ya. En ese sentido, yo siempre digo, ok, acompáñalo. Yo lo que hago es que si está en una gran crisis, me siento con él, trato de buscar algo desde la pelota bobat sensorial, lo cojo de las manitos y estoy en silencio. O sea, no le estoy diciendo, necesito que te calmes, pero que te pasa, porque sé que no me lo va a poder responder. Y no solamente pasa con los niños con autismo, o sea, con nuestros con niños cualquiera. chiquitos también. Entonces, lo que decían ustedes es el acompañar desde el silencio, creo que nos cuesta mucho como papás porque queremos la inmediatez de no, es que ya tiene que estar bien, o nos vamos a la otra parte, que es la parte catastrófica de no, algo le pasa mal, lo que hice, en qué me equivoqué, ¿verdad? Entonces no debe de ser así, acompañar, observar, y el silencio a veces ayuda, y después de eso ya podemos canalizar las emociones desde la tranquilidad y el amor. Considero que, perdón que te interrumpa, considero que esta herramienta es súper importante, no solo hasta con nuestros niños, sino con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque sí pasa bastante que vemos llorar a un adulto. En primer lugar, nos dicen o podemos llegarlo a decir, no llores. ¿Y por qué lloras? Pero es que dímelo, ¿cómo te puedo ayudar? Pero dímelo, si tú no me hablas no te puedo... Pero quizás no quiere una ayuda, lo único que quiere es llorar, o sea, quiere lograr expresar lo que está sintiendo. Entonces sí es vital esos momentos de silencio y también nosotros aprender a tolerar las emociones de los demás. No siempre va a ser felicidad, porque si no, no sería vida, no seríamos humanos, pero también nosotros transitar las emociones de los otros, no querer siempre buscar una solución para el otro, no siempre es necesario. Y esa autoexigencia de la que hablaba hace un momento Sandra, precisamente creo que en eso que a los padres les cuesta mucho aceptar que el transitar una emoción o transitar una situación difícil, y esto yo lo veo mucho en los adolescentes, sabemos que el adolescente tiene un nivel emocional mayor, entonces los padres demandan mucha racionalidad porque por el simple hecho de que los chicos en tamaño ya parecen grandes, parecen adultos. Entonces esa autoexigencia de pero ya debería, pero ¿por qué tanto? Pero de la misma manera, pero ya le he dicho, pero es que ya sabe. Entonces a ver, yo creo que todas las habilidades de la vida, todas, corríjanme si me equivoco, pero todas las habilidades de la vida se logran con entrenamiento. Entonces ahí donde posiblemente le dijiste a tu hijo una vez, pero él nuevamente no pudo llegar a esa solución que tú le diste, sino que está transitando por el proceso de llorar, de tomarse su tiempo, de pensarlo, de sufrir por eso, eso es parte de entrenarse a una habilidad que va a adquirir en un futuro. Pero la autoexigencia de los padres muchas veces no permite ver el proceso que el chico está transitando, sino que quieren, propio de nuestra época, una inmediatez. Te sucedió y tienes la habilidad para solucionarlo. Y eso los obliga también a ellos a buscar, entonces no lo expreso, me lo guardo, porque tengo que mostrarme que también soy perfecto. Entonces empiezan estos mismos niveles de autoexigencia. También los lleva muchas veces a lo que mencionaba Sandra, de generar conflictos que pasan a ser trastornos, porque entonces ante tanta exigencia de mis padres es porque hay algo malo en mí, es porque hay algo que no está bien en mí, es porque yo no tengo la capacidad para. Y generalmente las familias o los padres que ejercen un nivel de autoexigencia o de exigencia para con los hijos mayor, encontramos que son chicos que tienen conflictos y que muchas veces no es que esos conflictos no se afloran. Lo que pasa es que ni siquiera tienen el espacio para aflorarlos. Entonces, cuando estos conflictos se acumulan, ya llegan a nosotros como terapeutas desbordados, que es mucho más difícil tanto el chico como para nosotros como terapeutas. Entonces, si nosotros también lo vemos desde esta perspectiva, esta resiliencia tiene mucho que ver y se relaciona con el vínculo.
con el vínculo que deberíamos de tener con los demás y así poder formar una red de apoyo, porque si no hay vínculo no va a haber una cooperación, ni por parte de los adolescentes, tampoco de los niños y también de otros adultos. Si no vinculamos también nos va a costar muchísimo comentar lo que de verdad me duele, lo que de verdad estoy sufriendo, ¿no? Sí es importantísimo tener en cuenta, y es una solicitud que también les hago como terapeuta a los padres de familia, los padres que trabajan con terapeutas, especialmente en necesidades educativas específicas, que traten de confiar, traten de vincular mucho con los profesionales con los que ustedes trabajan, porque si ustedes consideran que son parte de su red de apoyo, si ustedes no les comentan lo que ustedes viven en el día a día, ¿cómo ellos pueden darles una mano? ¿Ok? Entonces sí es vital que ustedes no crean o no tengan pena de decirles o no tengan vergüenza de contarles las más crudas realidades. Porque es como ustedes lo están viviendo, es como ustedes lo están pensando. Y así nosotros necesitamos recibirlo para poder apoyarlos. Si es que de verdad ustedes requieren una idea de solución, para poder aconsejarlos o simplemente para poder escucharlos y entenderlos. Porque en diversas situaciones sí nos ocurre que no entendemos lo que está pasando, no entendemos por qué el niño está llegando así, no entendemos qué pasa con estos papis que no están respondiendo a las solicitudes o no están respondiendo a nuestras preocupaciones como terapeutas. Y como dijo Sandra también, pues nosotros también llegamos a frustrarnos cuando vemos estas bajas en los objetivos, etcétera. Pero sí necesitamos trabajar mucho en equipo, con lo que ustedes también pueden brindarnos a nosotros para nosotros retribuir en este apoyo. Sí, yo quería resumir un poco, ¿no? ¿Qué es ser un padre resiliente? Primero es mostrarte vulnerable, no mostrarte siempre fuerte. Eso no es posible, estar siempre fuerte. Es una autoexigencia irracional. Tienes que mostrarte vulnerable, aceptar esa vulnerabilidad, sentir esa emoción, mostrarle a tu hijo que es normal sentir frustración, sentir culpa, sentir enojo, y luego que sientes eso, lo vas a ir canalizando y vas a irte recuperando. No te puedes recuperar si no lo canalizas. Cuando nosotros no canalizamos, no descargamos una emoción, lo que hacemos es evitarla. Entonces hay que tomar ese tiempo para vivirla y luego sí, pasar a la acción, poco a poco ir dando pasos y tener esta confianza que esos pasos que vas a dar, pues algunos serán muy correctos, otros te equivocarás, pero te llevarán a aprender y que finalmente saldrás de esta situación. Tu hijo se va a graduar o tu hijo va a salir de esa situación difícil. Y algo que quería hacer hincapié también en el tema de acompañar, ¿no? A veces tus hijos, nosotros queremos ir enseguida a dar un consejo. Entonces, si lo ves llorando, primero abrázalo, consuélalo. Y le quiero decir a esos padres, que yo sé que hay muchos que han sido criados por padres muy rígidos, donde ha habido un vínculo más desde un amor mostrado desde los actos de servicio, no desde el afecto. Y sé que para estos padres es muy difícil a veces ir y abrazar a tu hijo, y si lo ves mal es como que más te paralizas. Pero yo les quiero decir que el ser humano siempre puede aprender. No es que ya estamos hechos. Si ya estuviéramos hechos, la psicología como ciencia no existiría. Nosotros somos flexibles, entonces tienes que intentarlo. Así sea poniéndole una manita en el hombro, así sea sobándole la cabecita. Tú no tienes idea de cuántos consultantes yo he tenido, chicos, que me dicen, wow, no puedo creer, mi mamá hoy día me puso así y me tocó la cabeza. Y dicen, bueno, no fue mucho, pero sé que fue un intento para ella. Tus hijos sí reconocen esos esfuerzos. Y así poco a poco te irás aproximando hasta que un día puedas ir y darle un abrazo y consolar de esa manera. Y después, pues dar un consejo, porque a veces nos adelantamos a eso. Y no, a veces hay que, yo siempre les digo a las personas, cuando alguien está así, tú pregúntale por último, ¿qué quieres? ¿Quieres que te escuche o quieres que te dé un consejo? Y la otra persona te puede decir, solo que me escucho, ok, perfecto. O no, si quiero que me des un consejo. Y lo digo a nivel general porque la verdad es que a veces nosotros sí se siente feo que tú empiezas a hablar y la otra persona empieza enseguida a decirte, pero es que tienes que hacer esto. Es que no le hagas caso a tus amiguitas, ¿no? O sea, enseguida empiezas a La darle. racionalidad. Ajá, y entonces no es que eso está mal, solo tienes que esperar a que sea el momento y eso es justo ser resiliente, flexible, la espera. Y otra cosa que les quería decir, como para abrir también ese tema de discusión, es que a veces la resiliencia tiene que ver con educar, no con controlar.
a veces nosotros con nuestro ánimo de bajar nuestra ansiedad como padres, que es normal que la tengamos, es parte de ese día a día que nos hace resilientes, justamente estar viviendo esa ansiedad e irla canalizando, resistiendo un día mejor, un día peor, nos lleva a veces a querer controlar como una forma de calmarnos. Y no, la educación no tiene que ser un control, porque entonces es como muy robotizada. Y cuando tú controlas mucho, ahí es cuando vas creando en tu hijo una creencia de insuficiencia, de no puedo, siempre tengo que estar en esa exigencia. Ujú. Ajá. Y tú hablabas para los padres, aquellos que tienen esta modalidad de dar afectos, pero yo quisiera más bien hablar para aquellos padres que pueden considerarse como muy flexibles y que pueden decir o llegar a nuestro consultorio a veces o como padres decirnos, pero es que no entiendo por qué mi hijo es tan rígido, porque la flexibilidad y la rigidez como una característica propia de las personas que es un tanto biológica, también eh, está. Entonces, cuando un niño presenta esta rigidez y allí empiezas como padre a identificar que le cuesta el cambiar el plan, que le cuesta el que tú le des una respuesta diferente, el que le cuesta que no sean las cosas como él quería que fuesen, pues eso primero es una banderita roja para que tú sepas que tú necesitas trabajar más en ese niño respecto a su flexibilidad. Necesita ese niño ser más entrenado y eso requiere, volvemos al ejercicio que yo les decía, hacer en esa rigidez un agujerito. Eso requiere que como padre seas tú el que va agujereándole ese plan casi perfecto que él tenía porque se puede confundir dentro de esta necesidad que ahora los padres tienen de hacer feliz a los hijos, entonces más bien caen en ese otro extremo de generar todo lo necesario para que el plan se dé como el niño quería o como el niño lo tiene planificado, porque no quiero que llore, no quiero que esté triste, no quiero que esté mal, no quiero que sea infeliz, que es la conclusión, cuando al final todos esos actos que los terminan haciendo por amor, no, ellos no se dan cuenta ahorita que terminan generando una rigidez extrema que va a hacer que en la vida adulta, en la vida joven de estas personas, sean menos resilientes a las situaciones que se presentan. Y todos sabemos que cada vez tenemos un mundo más demandante y más cambiante y que nos genera mucho más desafíos. Entonces, quería darles esa pequeña como alerta, como tips a los padres cuando notan que sus hijos tienen esa dificultad. Es bastante importante, acerca de lo que dijo Caro, brindar estas oportunidades, mayores oportunidades en el día a día de aprendizaje de flexibilidad cognitiva para llegar a ser más resilientes. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube y también en Spotify. Y suscríbase.